En el Colegio Leonardo Posada Pedraza, a través de las ciencias naturales, se busca que los estudiantes comprendan su entorno, logren explicarlo de acuerdo a leyes establecidas y puedan tomar una posición crítica y reflexiva. Hace 10 años, el colegio inició un concurso de fotografía para los alumnos desde el grado tercero hasta el grado 11, con la finalidad de trabajar cada año una problemática ambiental diferente. Este concurso se ha convertido en parte de un evento familiar y vacacional que promueve la visita a muchos lugares de Colombia como parques naturales, reservas y humedales. Incluso hemos tenido fotografías de Bogotá y cómo desde la casa se puede aportar al reciclaje para solidarizarnos con el cuidado ambiental. Para grados 10º y 11, desde hace 3 años el concurso se convirtió en el proyecto Mirar a través de la lente. La idea es que los estudiantes aprendan a ver las aplicaciones de la física y la química de su alrededor y de forma diferente a como se estudia generalmente en el aula de clase. Durante esos 3 años se ha visto que la mayoría de los estudiantes no pueden explicar esos fenómenos que nos rodean. En muchos casos encontramos fotografías dignas de ser mostradas en las exposiciones que hacemos dentro y fuera de la institución. Sin embargo, las explicaciones y reflexiones que las acompañan presentan diferentes problemas de redacción, de estructura, de hilación. Pero lo más preocupante es que sus escritos evidencian falencias en la explicación científica. Sus afirmaciones no las desarrollan o no las sustentan de forma adecuada. Incluso encontramos explicaciones que se basan en pseudociencias y en ocasiones revelan mitos o preconceptos erróneos que manejan los estudiantes. Además, cuentan con un lenguaje científico escolar escaso para su edad. Frente a esta problemática evidenciada en todos los niveles de la institución, surge la necesidad de analizar la manera en que mis estudiantes del grado 11 se enfrentan a la comunicación y a la explicación de fenómenos. Es a través del diario de campo que evidencio que los estudiantes en mis clases participaban poco. En ocasiones solo se limitaban a dar respuestas numéricas a problemas planteados, pues si le daba el resultado era porque sabían física. Esta reflexión cambia la estructura de mis clases y las orienta al análisis de los niveles argumentativos de mis estudiantes. ¿Cómo van a aprender los estudiantes a comunicar a través del lenguaje oral y escrito en ciencias si no se proponen actividades que lo permitan? Se presenta otro giro en clase, en donde el estudiante participa de forma más activa y da sus propias explicaciones. Empieza a escribir y a generar preguntas, y estas se convierten en pieza clave para iniciar discusión entre docente y estudiantes. Antes de la intervención, los estudiantes se limitaban a responder las preguntas con afirmaciones simples, sin sustentación, y en ocasiones manifestaban libremente lo que creían, sin apoyar sus comentarios en evidencias. La planeación de la clase se fue orientando hacia la elaboración de preguntas y actividades que promovieran la argumentación. Es en este momento, como investigadora y docente de física, nace una inquietud frente al análisis de los procesos argumentativos y de cómo a través de la escritura se puede visualizar el pensamiento de mis estudiantes. Surge la idea de proponer experiencias de laboratorio en las que los estudiantes se sientan motivados y asumiendo un papel de investigadores. Recolecten evidencias que les sirvan de herramienta a la hora de sustentar sus afirmaciones o reflexiones. En los primeros escritos presentados por los estudiantes se evidenció la falta de una estructura argumentativa y por lo tanto se propone trabajar el modelo argumentativo de Toulmin que permite desarrollar la argumentación en diferentes ámbitos. La investigación fue realizada en la institución educativa de carácter oficial Leonardo Posada Pedraza, que se encuentra ubicada en la localidad séptima de Bosa. El quehacer formativo en la institución se rige por principios de autonomía, liderazgo, participación, promoción y respeto por los derechos humanos. 35 estudiantes del curso 11-1 de la jornada de mañana del Colegio Leonardo Posada Pedraza fueron los partícipes de esta investigación. Sus edades se encuentran entre los 15 y los 18 años. Esta promoción de estudiantes pertenecientes al énfasis contable fue receptivo frente a la propuesta de trabajo enfocada en las experiencias de laboratorio y en la estructura argumentativa de Toulmin.
La propuesta en esta investigación sobre enseñanza de aprendizaje en física se centra en el desarrollo y análisis de la argumentación en estudiantes de grado 11. La metodología se basa en dos elementos que son la argumentación escrita bajo el modelo argumentativo de Stephen Toulmin y la comunicación colaborativa como proceso de interacción social. El modelo argumentativo propuesto por Stephen Toulmin puede ser usado en varios campos. Para el ámbito científico, es importante tener en cuenta que a través de la argumentación se intenta dar un alto grado de certeza y cuenta con 6 componentes. Los datos o evidencias recolectados de forma experimental que logran formalizar una justificación soportada y respaldada por la teoría, y las afirmaciones dadas por expertos. Con estos elementos se puede llegar a una tesis o conclusión, lo cual recibe una certeza a través del cualificador modal y o contraargumentos que dan cuenta del límite de su validez. Según Erduran, Simon y Osborne, se han realizado investigaciones que han estudiado y analizado la forma en que los estudiantes se comunican en las clases de ciencias y cómo argumentan, identificando los elementos que constituyen una argumentación estructurada y cómo hacer consciente la construcción apropiada de argumentos en los estudiantes. Frente a esta carencia de estructura argumentativa en los trabajos de los estudiantes, se propone el modelo de Toulmin como herramienta de apoyo para la elaboración de sus escritos. Según el modelo, es fundamental la recolección de evidencias, como lo afirma Jiménez Alexandre, cuando expresa que argumentar consiste en ser capaz de evaluar la veracidad de enunciados con base en pruebas, reconociendo que las conclusiones en el ámbito científico deben estar justificadas y deben estar basadas en evidencias. Una fuente de recolección de evidencias son las experiencias de laboratorio, que en esta investigación se diseñaron bajo el modelo SCL, de manera que los estudiantes se aproximaran al proceso que realizan los científicos en sus laboratorios. A través de una pregunta inicial, se invita a cada grupo de estudiantes para que de manera crítica analice la experiencia propuesta y, si es el caso, proponga modificaciones, tome las mediciones que considere pertinentes y las utilice como evidencias para sustentar sus argumentaciones. El trabajo grupal. Los estudiantes asumieron diferentes roles de manera que cada uno tenía su importancia y participación en la experiencia de laboratorio y en la elaboración del texto escrito. Después de la realización de cada experiencia, los grupos debían compartir con los demás sus resultados y posibles conclusiones para recibir una retroalimentación a través de la discusión entre pares y con el docente para lograr plantear argumentaciones más sólidas. Después de la discusión se revisa el escrito y, teniendo en cuenta la retroalimentación, se modifica para hacerlo más fuerte ante la crítica y lograr defender su posición. Bajo el diseño de investigación-acción, se observó la población y se encontró dificultades a la hora de escribir textos argumentativos. Se documentó y reflexionó sobre las habilidades comunicativas evidenciadas en los textos de los estudiantes. A partir de ello se realizó una propuesta y fue aplicada y modificada según los resultados que se iban presentando. Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo en el que se trabajaba con contextos naturales o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador. Fue seleccionado este enfoque ya que busca descubrir o interpretar los significados de las distintas expresiones humanas, tales como las palabras, los textos y su respectivo análisis a través del método formal. A partir de este enfoque, se buscó hacer una investigación sobre la dificultad o carencia de argumentaciones basadas en evidencias, con el propósito de generar una estrategia para la elaboración de textos argumentativos de forma colaborativa. El alcance es descriptivo-interpretativo, ya que se analizan e interpretan cada uno de los componentes del modelo argumentativo trabajado y cómo los estudiantes iban modificando su forma de escribir. En la fase de diagnóstico se realizó una prueba de entrada que consistió en la simulación a computador sobre fenómenos de interferencia y difracción de la luz a través de rendijas. En la fase de intervención se realizaron experiencias de laboratorio replicando lo observado en la simulación. Además se calculó el grosor de un cabello aprovechando la difracción de la luz y se dio a conocer el modelo argumentativo de Toulmin. Por último, se identificaron espectros de diferentes fuentes de emisión, enfatizando en el uso de datos ofrecidos por expertos necesarios para la argumentación. Se realizó el análisis de los textos argumentativos con ayuda del complemento de Octopus, que permite tener los escritos de los estudiantes en hojas de cálculo y facilitar la interacción entre los docentes del grupo y la docente.
Se usó también la extensión Kubrick como herramienta para evaluar con matrices y retroalimentar los escritos. Se puede observar en este escrito que tiene diferentes colores correspondientes a cada uno de los componentes de la estructura de Toulmin. También se observan los códigos correspondientes a las subcategorías de pensamiento que dan cuenta del tipo de datos usados. Además, se puede ver la matriz de evaluación y la retroalimentación docente. En la categoría de aprendizaje se analizó el uso de variables y el lenguaje científico apropiado durante las 3 fases de la investigación. En cuanto al uso de datos para sustentar sus tesis, se notó una evolución en todo el proceso dentro de los textos argumentativos. Pasaron del 28% de su uso en la prueba diagnóstica al 94% en el último escrito, encontrándose el 62% de ellos en el tercer nivel y el 20% en el último nivel. En la elaboración del primer escrito, únicamente usaron datos tomados de las experiencias de laboratorio, pero en los siguientes escritos añadieron datos de referencias externas de forma apropiada. En cuanto al lenguaje específico, fue necesario plantear una estrategia que incluía la construcción de un glosario, discusiones en clase y lecturas de expertos, ya que en la prueba diagnóstica únicamente el 20% de los estudiantes manejaban el lenguaje científico en un nivel básico, pero después de la intervención el 62,5% alcanzó el máximo nivel, evidenciando que la estrategia contribuyó a la comprensión de diferentes conceptos usados dentro de los escritos. Porque donde estaba más opaco como que se veían, pero muy poco. Y así. ¿Todos fueron iguales? No, todos eran, eso nos decía la profesora, que pusimos el aparato y el celular y entonces tomamos fotos y todos se veían diferentes, o sea, los colores y las distancias entre los colores. ¿En qué creen que radicaba la diferencia entre uno y otro? Pues en la cantidad de luz que alcanzaba a ingresar dentro del aparatito. Y la resolución de la cámara, ¿no? También absolutamente, muy bien, parámetros que ciertamente influyen. En la categoría de pensamiento se analizó cada uno de los componentes del modelo argumentativo de Toulmin. El mejor resultado obtenido después de la intervención fue la formulación de la tesis dentro de los escritos, ya que se pasó del 28% en niveles básicos a un 93% de su uso, ubicando el 75% de ellos en el último nivel. En cuanto a la evidencia, pasamos del 12% de datos recolectados dentro de la experiencia de laboratorio antes de la intervención al 87% después de ella. Es el componente con mayor variación entre el antes y el después de la intervención, con un 75%. Además, todos los estudiantes se encuentran en los 2 niveles más altos. Los estudiantes están usando los datos tomados en las experiencias de laboratorio para fortalecer sus justificaciones. Inicialmente, una quinta parte de los estudiantes realizaba una justificación, pues después de la intervención se logró que el 87% de los estudiantes hicieran uso de esta, igualando el avance alcanzado en las evidencias. En cuanto al respaldo, puedo decir que es uno de los aspectos que favoreció a los estudiantes, ya que en la prueba de entrada solo el 9% usó el respaldo para justificar, pero al ir avanzando, los estudiantes inician un análisis sobre la información presentada en textos de divulgación científica y afirmaciones dadas por expertos, alcanzando un 78% de efectividad en su uso. Además, fueron introduciendo poco a poco las referencias bibliográficas usadas. Uno de los componentes que menos variación presentó fue el uso del cualificador modal, pasando del 9% antes de la intervención al 21% después de ella, lo que nos puede indicar que los estudiantes asumen las afirmaciones de la ciencia como irrefutables, lo cual se aleja de la naturaleza de estas. Esto también se evidencia con el uso del contraargumento, ya que en la prueba de entrada ningún estudiante hizo uso de estos. Al finalizar la intervención, el 60% de ellos hace uso de los contraargumentos, pero muchos de ellos no logran contradecir o respaldar la tesis. La continua reflexión sobre las estrategias pedagógicas llevó al diseño y la aplicación de experiencias de laboratorio que se convirtieron en la fuente principal de recolección de evidencias para ser usadas dentro de la argumentación escrita y en procesos discursivos en clase. La implementación de la estructura argumentativa de Toulmin puede permitir que los estudiantes avancen a niveles argumentativos más altos en los textos escritos. La mayoría de los escritos pasaron de plantear ideas inconexas a ser textos estructurados soportados por leyes, publicaciones de expertos
y datos experimentales. Se implementó como estrategia de evaluación el uso de matrices y la retroalimentación periódica, proponiendo al estudiante usarlas como herramienta de mejora continua. El trabajo colaborativo y la discusión entre pares abrieron espacios para fortalecer habilidades argumentativas, enriqueciendo el lenguaje científico escolar y la posición crítica ante la defensa de sus ideas, propiciando ambientes de debate con respeto hacia el otro. En cuanto a mi reflexión pedagógica, puedo afirmar que esta investigación encamina mi labor docente hacia un proceso más reflexivo, pensando en brindar mejores posibilidades a los estudiantes frente a la comprensión de la física, a ser consumidores responsables con criterio, ser partícipes activos en procesos de alfabetización científica y mejorar sus habilidades comunicativas, especialmente la argumentativa. Es importante incluir procesos comunicativos en el aula a partir de actividades innovadoras, que despierten el interés en la actividad científica, que permitan generar espacios en donde el lenguaje en todas sus modalidades juegue un papel importante para la comunicación y la discusión entre pares, centrado en la interacción social como fuente de construcción de argumentos en comunidad. Visualizar el pensamiento de mis estudiantes más allá de los números y las fórmulas y lograr tener una visión de su pensamiento a través de sus palabras ha trascendido mi forma de ver a mis estudiantes. El observarlos en muchas ocasiones comprometidos con su aprendizaje llena mis expectativas y proporcionan esa motivación de seguir aportando en campos de la educación. Como docente, tengo el compromiso de construir y plantear estrategias que abarquen todos los niveles de la institución, fortaleciendo desde el área de ciencias naturales procesos y desarrollos de habilidades científicas, propendiendo a mejorar los resultados de pruebas institucionales y externas, obviamente el concurso de fotografía, y todas las actividades en las que sea necesario argumentar.